Las articulaciones del miembro superior. Hablamos de articulaciones al conjunto de elementos por los que los huesos se van a unir entre sí. Tenemos tres clases principales de articulaciones. Están las inmóviles o fibrosas, las semimóviles o cartilaginosas, las móviles o las sinoviales. Estas últimas son las que en su mayoría los miembros superiores van a pertenecer. Estas móviles, o también conocidas como sinoviales, son el tipo de articulación que, como dice su nombre, es móvil. Y a su vez estas se dividen en 6 grandes grupos de articulaciones, como están las esferoideas, que van a tener la forma de una esfera. Uno va a ser convexo y el otro cóncavo. Tenemos las elipsoidea o condilia, que la superficie articular son segmentos elipsoideos, que también va a ser uno convexo y el otro cóncavo. Tenemos las de encaje recíproco o la silla de montar, donde se va a caracterizar porque la superficie articular una va a ser cóncava en un sentido y la convexa en otro lado. Tenemos las de gínglimo o tróclea, donde una va a tener la forma de una polea, una superficie articular. La trocoide, donde un segmento va a ser en forma de un cilindro y el otro va a ser convexo y otro cóncavo. Tenemos la articulación que es plana o articulación artrodía, donde, como dice su nombre, las superficies articulares van a ser planas. Estas articulaciones van a presentar los medios de unión y también los medios que hacen que tenga un refuerzo este tipo de articulación. La mayoría de las articulaciones sinoviales van a presentar una membrana sinovial. Bueno, hablamos de la articulación esternoclavicular. La articulación esternoclavicular es la articulación que va a poner en contacto al primer cartílago costal con parte de la clavícula. Se interpone un disco articular, es el tipo de articulación sinovial, es decir, que va a haber movimiento. Las superficies articulares va a ser el esternón y el primer cartílago costal. Va a ser también la clavícula y el disco articular, que tiene la forma de un lente cóncavo convexa que se une a los ligamentos esternoclaviculares anterior y posterior. Los medios de unión son los ligamentos esternoclavicular tanto anterior y posterior, como el ligamento interclavicular que está formado por fibras cortas. El ligamento costoclavicular que va a anclar la superficie inferior externa de la clavícula a la primera costilla y a su cartílago costal. Articulación acromioclavicular. La articulación acromioclavicular es el tipo de articulación que une la extremidad lateral de la clavícula al borde medial con el acromión. Esta articulación es sinovial plana, artrodía. Las superficies articulares van a ser la superficie clavicular, la superficie acromial, donde la clavícula se va a apoyar sobre el acromión, el disco articular. Los medios de unión son los ligamentos corococlaviculares, van a ser también los ligamentos trapezoideo, el ligamento conoideo y los ligamentos escapulares, el coracoacromial, el transverso de la escápula. Esta articulación acromioclavicular y los ligamentos, el ligamento corococlavicular es el conoideo y el trapezoideo, son los medios que refuerzan a este tipo de articulación. Además, esta articulación va a presentar un disco articular que hace que haya una adaptación perfecta, asegura que haya una adaptación por el disco, justamente que esa tiene la función, que haya una adaptación de las superficies articulares. Este se va a insertar
por su base en la cápsula articular o en el fibrocartílago, que reviste en una de las superficies articulares y va a terminar en la cavidad articular por medio de un borde libre. Hablamos de la articulación glenohumeral. La articulación glenohumeral es una articulación sinovial en artrosis. La cabeza del húmero se va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula. Las superficies articulares son la cavidad glenoidea, que está situada en el ángulo lateral de la escápula, se va a apoyar en el cuello del hueso, y el rodete glenoideo. Este tipo de articulación va a presentar, como he mencionado, el rodete glenoideo, que es como un anillo fibrocartilaginoso que se va a aplicar en el contorno de la cavidad glenoidea y va a aumentar su profundidad. Y en él se reconocen tres caras: una cara periférica, una cara articular y una cara adherente. Los medios de unión van a ser la cápsula articular, los ligamentos que refuerzan a esta cápsula y los músculos periarticulares. Hablamos de la articulación del codo, que está formada por tres tipos de articulaciones: la húmero-cubital, tenemos a la húmero-radial y a la radiocubital proximal. Las superficies articulares van a ser la tróclea del húmero, lateralmente el capítulo del húmero, también el surco capítulo troclear, y bueno, las tres partes del surco capítulo troclear están revestidas por una misma capa de cartílago. La superficie articular es el extremo superior del radio. Van a ser la fosita articular de la cabeza del radio, la circunferencia articular de la cabeza del radio. La superficie anular de la cabeza del radio se adapta a un cilindro osteofibroso y hueco formado por la escotora radial del cúbito y por el ligamento anular del radio. Este es una banda fibrosa que se va a extender de un extremo a otro del escotor radial del cúbito, rodeando la cabeza del radio. La articulación radiocarpiana es la articulación de la muñeca, es del tipo elipsoidea, va a unir el antebrazo con el carpo, va a estar denominada así porque los dos huesos del antebrazo son los que la van a formar, pero solo el radio se articula directamente con el carpo. Las superficies articulares van a ser una cavidad glenoidea en el lado del carpo y un cóndilo. Sus medios de unión son una cápsula articular y los ligamentos que están en contacto inmediato con las vainas de los tendones de los músculos flexores de los dedos anteriormente y de los extensores posteriormente. Presenta el ligamento anterior o capsular como medio de refuerzo, un ligamento radiocarpiano palmar, un ligamento cúbito-carpiano palmar, un ligamento posterior, uno lateral y uno medial. Y también presenta una membrana sinovial que se extiende desde el contorno de la superficie articular antebraquial al de la superficie carpiana, recubriendo toda la cápsula articular. En este tipo de articulación se van a efectuar movimientos de la mano sobre el antebrazo. Tenemos a la articulación intercarpianas, que son quienes van a tener a los huesos escafoides semilunar piramidal que se van a unir para formar el cóndilo carpiano. Son el tipo de articulación que van a ser planas. Las superficies articulares van a ser planas y bueno, sus medios de unión se dividen en intercarpianos interóseos, palmares y los dorsales. Las de la segunda fila del carpo están formadas por los huesos trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. La articulación carpo-metacarpiana. Se unen a los huesos de la segunda fila del carpo por medio de distintos tipos de articulaciones. Tenemos la carpo-metacarpiana del pulgar, que es sencilla de montar. La superficie articular va a ser la cara inferior articular del hueso trapecio, la superficie correspondiente del primer hueso metacarpiano. Los medios de unión es una cápsula articular grande, de gran laxitud, que va a estar reforzada por el ligamento dorso-medial. También va a contar con una membrana sinovial, de igual manera es amplia y